Muy buenas noches. Francamente les digo que yo sí quisiera que ustedes, televidentes queridos, tuvieran algún día ocasión de dialogar con Monseñor José Luis Rueda, el nuevo cardenal de Colombia. Se llevarán una sorpresa como la que yo mismo acabo de tener preparando esta entrevista. Me acabo, por ejemplo, de enterar que los apóstoles de Jesús no eran 12, sino 13. Y que San Pablo, pues muy conocido por los católicos por ser autor de las 13 cartas de San Pablo, no fue apóstol. Monseñor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yamil, buenas noches. Monseñor, primero, mil felicitaciones. ¿Cómo es la historia de que no eran 12, sino 13 apóstoles? Yamil, gracias y un saludo a todos los televidentes. Jesús llama a 12. La mayoría son pescadores del mar de Galilea. A los primeros que llama Pedro, Santiago y Juan. Son 12 en total. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Pedro, Santiago, Juan, otro Santiago, Judas, 2 Judas, Andrés, hermano de Simón Pedro, Tadeo. Este grupo de los 12 son los pescadores del mar de Galilea y es el grupo que él instituye como base. Eso lo encuentran ustedes en Marcos capítulo 3 y los llama a estar con él y a enviarlos a predicar. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, y en ese grupo no está Pablo. San Pablo, pues, no conoció a Jesús. Lo conoció ya resucitado, es decir, Jesús lo encontró en el camino de Damasco, pero él no perteneció al grupo de los 12. Él era un perseguidor de la iglesia naciente. ¿San Pablo persiguió a los cristianos? Sí, porque él era un fariseo convencido. Era un servidor de la ley judía, de la ley de la Torá, del Antiguo Testamento. Era un celoso de la ley de Israel. Y él decía, ¿cómo así que este viene a hablar de un mensaje distinto? No lo conoció personalmente, pero fue escuchando a los 12 apóstoles predicar y empezó a perseguirlos a muerte. Y un día, yendo para Damasco a perseguir a esas pequeñas comunidades que se reunían en torno a la predicación del Evangelio, Jesús lo encuentra en el camino, él se cae en el camino, es mediodía y él lo cuenta. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, lo pueden encontrar, y en varios pasajes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, sobre todo en sus cartas. Y dice, escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, porque él se llamaba así, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No se llamaba Pablo? Es la misma traducción, pero es que Saulo es en hebreo y Pablo es en latín. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién le estaba hablando y nadie se daba cuenta, y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues, porque perseguir a los seguidores de Jesús es perseguir al mismo Jesús. Pero, a ver... Y ese día quedó ciego. ¿Es Pablo? Pablo quedó ciego. Y lo llevaron de la mano a Damasco, y uno de los que ya conocía a Jesús, que ya había escuchado el mensaje de Jesús, que había sido evangelizado, que se llamaba Ananías, fue el instrumento para ir a devolverle la vista. Después Pablo hace un retiro espiritual solo. ¿Pero le devolvieron la vista? Sí, le devolvieron la vista en el nombre de Jesús. Y después él tiene un momento de retiro espiritual en el desierto y empieza a predicar a Cristo. Pero entonces, Monseñor, precisamente Jesús fue quien expulsó del templo a los fariseos, dentro de quienes estaba San Pablo. Bueno, San Pablo no estaba allí, eran los vendedores del templo, sí, vendían animales. Digamos, los antecesores de Pablo. Sí, exactamente. De Pablo Saulo. Sí, los fariseos. Sí. En Israel existían los fariseos y los saduceos, y Pablo era de la línea farisea, que era la línea dura, radical del judaísmo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era el grupo de los celosos de la ley, que protegían y que no querían que la ley se contaminara, y que defendían al único Dios vivo y verdadero,
que ellos habían conocido en la historia del Antiguo Testamento. ¿Que era quién? Que era Yahvé, el que los liberó de la esclavitud, que es el único Dios, es Dios, pero no conocían la revelación que hizo Jesús. Ese Yahvé que ustedes llaman, ese que los liberó de la esclavitud de Egipto, es mi Abba, mi Padre, lo dijo en arameo, es mi Abba. Y por eso lo condenaron a muerte a Jesús, porque decían, ¿cómo así que él dice que Dios es su Padre y que él es hijo de Dios? Lo condenaron por blasfemo a Jesús. Ah, sí, pero entonces, San Pablo, como dice usted, como me acaba de decir, según las Escrituras, pues queda ciego, le devuelven la vista y él a partir de ese momento se convierte. Se convierte, es la conversión de San Pablo, es el encuentro con Jesús ya resucitado. San Pablo no hizo parte de los 12 apóstoles, ni tampoco conoció los 3 años de misión pública de Jesús, no. Él lo conoció por la predicación de los 12 apóstoles, estando persiguiéndolos. Después él se convierte de persecutor en apóstol. Pero eso le iba a preguntar, ¿por qué? Si no fue uno de los 12 apóstoles, todos le decimos San Pablo apóstol. Apóstol significa enviado, el enviado a predicar, y él es un enviado por Jesús después de ese acontecimiento en el camino de Damasco, porque dijo, yo le enseñaré a este hombre lo que tiene que sufrir por mi causa, por el Evangelio. Pero entonces, San Pablo, apóstol, ¿vivió cuánto tiempo después de Jesús? Vivió después de Jesús, estamos hablando del año, a Jesús lo crucifican en el año 33, haciendo esas cuentas después así. De Cristo, sí. Y después, él en los años 60, 70, empieza a predicar. Y es cuando muere. San Pablo. San Pablo. Ya muerto Jesús. Ya muerto y resucitado Jesús, él empieza a predicar después de ese encuentro especial que tuvo en el camino de Damasco. Pero entonces, Señor, a San Pablo lo mataron, ¿no? San Pablo fue mártir. Sí. Murió en Roma, decapitado. Él estuvo preso, él fue náufrago. Los viajes de San Pablo son intensos. ¿Qué era lo que hacía Pablo en los viajes? Predicar, formar a las personas en la doctrina del Evangelio de Cristo y formar pequeñas comunidades. Y sin conocer a Jesús. Lo conoció ya. No, pero no en persona, pues. Sin conocerlo físicamente. ¿Y cómo lo predicaba sin haberlo conocido? Porque él tuvo la gracia de encontrar al Jesús resucitado que transformó su vida. Por eso es que es muy importante que personas de este tiempo dicen, yo si conociera a Jesús físicamente cambiaría. Y si viven el encuentro profundo en su conciencia con el resucitado, van a cambiar y de perseguidores se van a convertir en apóstoles. ¿Y por qué los romanos condenan a muerte a San Pablo si era fariseo? Era fariseo, lo tuvieron preso en Jerusalén, lo llevaron al puerto para enviarlo y él ya lo iban a condenar a muerte en Jerusalén, pero dijo, yo soy ciudadano romano. Él tenía la doble ciudadanía. ¿Pablo? Pablo. Era un hombre muy ilustrado. Era Pablo de Tarso. Él nació en Tarso. Él dijo, atención que yo soy un ciudadano romano. Entonces las autoridades judías decían, este es judío y nos habla en hebreo y en arameo, pero tiene la doble ciudadanía. No lo toquemos porque nos metemos en líos con el Imperio Romano. Entonces lo mandan a Roma. Y allá es donde él termina. ¿Lo mandan su vida. por qué? Lo mandan detenido. Ah. Detenido y va en una embarcación. Los romanos. Los romanos que en ese momento estaban dominando todo lo que es el territorio israelí. Bajo Nerón. Bajo Nerón. Y lo llevan y allá lo tienen preso, aunque él tuvo 3 años en Roma, libertad en la casa para ir predicando y los amigos hebreos, los judíos venían a visitarlo y él les anunciaba a Jesucristo el Señor. Ya estaba terminando su vida, ya había gastado toda la vida después del encuentro en Damasco predicando a Jesús. Ya no le faltaba sino la corona del martirio. Él murió decapitado en Roma. Lo decapitaron. Lo decapitaron. Los romanos que nunca conocieron el mensaje de Jesucristo en ese tiempo. Bajo orden de Nerón. Bajo órdenes del emperador. Y entonces, Monseñor, ¿de cuántos años habría muerto Nerón? Pablo. Pablo puede haber muerto de unos 55, 60 años. Que no era muy viejo tampoco. No. Y mire, ¿y en qué consisten entonces las cartas de San Pablo? Perfecto, muy buena pregunta.
Son 13 cartas que él va enviando a esas pequeñas comunidades que ha ido fundando, y él se fue asesorando y fue dejándole en confianza el cuidado de esas comunidades a otros apóstoles que él nombraba, que los elegía, los catequizaba, los evangelizaba, como Timoteo, ¿En como dónde? Tito, ¿En Roma? en distintos lugares. Por ejemplo, en Éfeso, y hay una carta a los Efesios. Por ejemplo, en Galacia, y hay una carta a los Gálatas. En una ciudad muy comercial de Grecia que era Corinto, que era un puerto muy comercial, allí fundó una comunidad y a esa comunidad le escribió 2 cartas. La ¿Cuántas primera, cartas escribió? 13. Y la más importante, la carta a los romanos. A los romanos. ¿Usted las conoce todas? Sí, claro, las estudiamos y las predicamos permanentemente. La que más me gusta es una muy cortica que él escribió estando preso, que es la carta a los filipenses. Y me gusta porque es la carta, contradictorio, está preso, pero es la carta de la libertad en Cristo y de la alegría del apóstol en Cristo. Pero entonces, ¿de dónde vienen, monseñor, las llamadas virtudes teologales de San Pablo? Las virtudes teologales, interesante. En el capítulo 12 y 13 de la primera carta a los Corintios, que le escribe a las comunidades para evangelizarlas, ya las visitó, ya las fundó, y él les manda cartas para animarlos y para que continúen creciendo en el amor a Jesucristo y a los hermanos. Y dice, hay 3 virtudes teologales. Teologales porque vienen de Dios: la fe, la esperanza y el amor, que se traduce también como caridad. ¿No es? Caridad, que es caritas, que es amor. Ah, ¿no es caridad? Es lo mismo. Caritas en latín, amor en español. Entonces, fe, esperanza y caridad. Son las 3 virtudes teologales divulgadas o promovidas o propuestas por Saulo o Pablo o San Pablo. Sí, en esa carta a los Corintios les dice, esas son 3 virtudes, pero la más importante de ellas es el amor. El amor nunca pasará, dice San Pablo, y escribe un himno bellísimo que es el himno a la caridad, el himno al amor. En el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo lleva dentro, y el amor nunca pasará. Él dice, puedo gastar mi vida, sacrificarme en todo, pero si no tengo amor, no soy nada. Soy como una campana hueca que suena, pero nada más. El distintivo del cristiano es el amor, porque Dios es amor. Monseñor, respóndame por favor, si es tan amable. ¿Cuál amor? Entonces, monseñor, primero, los apóstoles no eran 12, sino 13. Segundo, San Pablo fue apóstol, digamos, el número 13, porque fue después de morir Jesús. ¿Y qué quiere decir en el lenguaje de las virtudes teologales amor o caridad? Amor. Hay que ir... La doctrina de Pablo hunde sus raíces en todo el mensaje de Jesús, que él lo recibió de los primeros evangelizadores y lo recibió de la fuerza del Espíritu Santo. Jesús, el mensaje central de Jesús de Nazaret es el amor. Él nos decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si usted me pregunta en qué consiste el amor, hay que mirar a Jesús, lavándole los pies a los discípulos, sanando toda enfermedad y toda dolencia. El amor es servicio, el amor es humildad, el amor es entrega. Y si queremos comprender la profundidad del amor, hay que mirar a Jesús crucificado. La cruz es el signo del verdadero amor, donde ofrece el perdón total a la humanidad. El amor se expresa en el perdón. Si nosotros amamos a una persona, somos capaces de perdonarla. Por eso a Colombia le hace falta el amor, y a la humanidad. Un país que ama es un país capaz de perdonar y de transformar la vida del otro. Y perdóneme, por favor, monseñor, esa pregunta. ¿Por qué la iglesia es tan machista?
La iglesia es machista en el ejercicio, para aceptar su definición, en el ejercicio ministerial. Pero cuando uno va a mirar la iglesia, la familia es la primera iglesia doméstica, papá, mamá, hermanos, allí están todos los géneros. Y si uno mira las parroquias, que es como la primera célula de la iglesia, allí están toda clase de personas. Las mujeres son abundantes en la vida evangelizadora de la iglesia. Yo fui párroco en muchos lugares y vivo agradecido con tantas mujeres de todas las edades que han acompañado mi vida sacerdotal. Entonces, Monseñor, ¿qué es la fe como virtud teologal? La fe. La fe es la certeza de aquello que no alcanzamos a constatar físicamente con nuestros sentidos. Ello creer. Creer. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la fuerza que nos lleva a mirar más allá del presente, no mirar solamente lo coyuntural, sino el plan salvador de Dios en el horizonte del infinito. ¿Y qué es la caridad o el amor? El amor es servir, el amor es perdonar, el amor es capaz de entregarse, es la capacidad de entregarse por el otro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y por qué en Colombia, Monseñor, no tiene aplicación ninguna de las tres virtudes teologales? Yo creo que las tres pueden estar incipientes. A mí me gusta mucho lo que vamos a predicar este próximo domingo en el capítulo 13 de Mateo, que es la parábola del sembrador. Y Jesús dice, hay 4 formas de terreno: el terreno abonado, el terreno espinoso, el terreno pedregoso, y en todos se riega la semilla del sembrador. Hay unos terrenos que dan más fruto que otros. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno es mi familia? ¿Y qué clase de sembradores somos nosotros, los cristianos católicos, que logremos sembrar las semillas de esperanza, de amor y de fe en el corazón de las personas? Y no con palabras, sobre todo con el testimonio. Es que hablando de eso, Monseñor, ¿por qué razón los católicos ni siquiera practicamos bien los 10 mandamientos? Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no lo practicamos. Falta amar a Dios. Yo creo que esa es una de las raíces de los conflictos que hay en el país, de esos conflictos que no hemos solucionado. El conflicto de la violencia es porque no nos dejamos amar por Dios y porque no lo amamos profundamente. Hay que mirar las raíces, porque a veces vemos en lo superficial, vemos el tronco y las ramas, pero hay que mirar en la raíz, y en la raíz está la falta del amor a Dios. Segundo mandamiento: no jurar su santo nombre en vano. Es decir, saber que Dios acompaña nuestra vida, pero no ponerlo a Él. Pero somos perjuros, mire, somos todos los días la permanentemente ofendiendo en esa manera. Por eso, segundo mandamiento que no se cumple. Se usa mal muchas veces. Estamos jurando por todo y no cumpliendo. Es la falta de cumplir las promesas que hacemos sin necesidad de poner a Dios de por medio jurando. Tercer mandamiento. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Nadie va a misa. La santificación. Nadie se confiesa. El domingo es el día del Señor. Yamid, ojalá todos los colombianos aprendamos que necesitamos el descanso físico y el descanso espiritual, y que necesitamos alimentarnos de la palabra, el alimento espiritual, no solamente la comida. Rico que el domingo vayamos al restaurante, rico que el domingo comamos algo especial, y ojalá todos los colombianos y a nadie le falte la comida, pero que no nos falte el alimento espiritual de la palabra y de la Eucaristía. Pero ¿ya es necesario ir a la iglesia? El que tenga salud y pueda ir está llamado a congregarse, a convocarse, porque es el día también de la fraternidad, que nos consolide en la unidad. Eso nos hace falta a Colombia, que nos congreguemos y nos sintamos un solo país. Mire cómo la Eucaristía y el mandamiento tercero, que es el santificar la fiesta, nos lleva a replantear la manera de descanso y la manera de encontrarnos los colombianos. El cuarto mandamiento: honrar a padre y madre. Ahí hay un déficit de familia. Las familias nuestras, las familias que no tenían muchos recursos, pero tenían mucho amor, tenían mucha fe, eran capaces de encontrarse en la sinceridad, de sanarse, de perdonarse, y la familia es el escenario del amor y del perdón. El cuarto mandamiento nos invita a honrar a padre y madre, y es necesario que reconstruyamos la familia. El futuro de la humanidad, dijo San Juan Pablo II, y yo lo digo de Colombia, pasa a través de la familia. Y parecería que el quinto mandamiento
es el que desgraciadamente más violamos. El quinto mandamiento, la multiforme manera de quitar la vida, de arrebatar la vida y de banalizar la vida. La vida es sagrada, la vida es un don de Dios. Hay que vivirlo a plenitud. Así nos equivoquemos, volver a levantarnos, pero respetar la vida del otro, respetar la vida desde el vientre natural hasta la muerte natural. El sexto mandamiento. No cometer actos impuros, no fornicar, es cuidar nuestro cuerpo. Pablo decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto no podemos entregar nuestro cuerpo a las bajas pasiones, como él lo llamaba, no desordenar nuestra vida interior, no desordenar ese templo que es sagrado y que es nuestro cuerpo. El séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, no robar, respetar los bienes de los demás, no robarles ni la buena fama, ni robarles los bienes, porque a veces dicen, no, yo no robo, no le he quitado nada a nadie, pero le he quitado la buena fama a los demás. Respetando la buena fama, estamos respetando también ese séptimo mandamiento. Llevamos 7 mandamientos que los colombianos... Estamos haciendo un examen de conciencia. Octavo mandamiento. Octavo mandamiento, no levantar falsos testimonios ni mentir. La calumnia por todos lados, la mentira, el engaño, puesto al servicio de cualquier objetivo, banal como sea, es el sacrificio de la verdad. Jesucristo nos dijo, la verdad los hará libres, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Noveno mandamiento. Noveno mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. La codicia ha llevado a una economía mafiosa de este país. La codicia, querer acumular fácilmente, ha llevado a que nos llevamos por delante al que sea, a que nos manchamos las manos con dinero que corresponde al Estado o a las demás personas. Ahí está la raíz de la corrupción y de una economía de muerte, por la ambición, la avaricia. Y el décimo mandamiento. Y el décimo, no desear la mujer del prójimo y no destruir la fidelidad, un llamado a la fidelidad, que cada uno sea capaz de respetar lo que Dios le ha dado para que tenga como familia. Ahora digo yo, monseñor, por supuesto que usted tiene conciencia hoy de que los 10 mandamientos de la ley de Dios poco se cumplen en Colombia. Yo creo que este examen de conciencia público que estamos haciendo sirve para decir, volvamos a la ley de Dios, a esa ley espiritual, a esa ley que toca todo el ser humano integral y la sociedad, porque tienen actualidad y son bendición para nuestras familias y nuestro país. Claro, usted es confesor y pues, todos nosotros sabemos que la confesión es un secreto. Mejor dicho, ocultando quién lo confesó. Sí. Pero dentro de las confesiones permanentemente están esas, la violación a los 10 mandamientos. Sí, vienen guardando el sigilo sacramental, sí. Pero estamos diciendo que hay una lucha, un combate interior en las personas, y la confesión viene a perdonar, a levantar, a sanar, a cumplir eso que hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Yo tampoco te condeno. Todos estaban dispuestos a lapidarla. Yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es la absolución en el nombre del Señor. Y a usted, monseñor Rueda, ¿no le parece una gran ironía que siendo el pueblo de Colombia inmensamente católico, en su inmensa mayoría, según usted lo admite como confesor que ha sido, no se cumplen los 10 mandamientos? Sí, yo creo que esa es una llamada que estamos haciendo y que nos hace el Señor permanentemente a la conversión. El Papa Francisco nos decía en el último encuentro que tuvimos en Roma en el mes de marzo, yo no entiendo por qué Colombia, con tantas cualidades civiles e espirituales, eclesiales que tiene este país, no ha logrado superar la violencia. Y yo creo que es porque nos hemos dejado llevar por la avaricia. Y la avaricia nos lleva a destruirnos unos a otros, a no ser capaces de construir una propuesta común de país, donde nos sintamos hermanos y volvamos al primer mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y si solo cumpliéramos el primer mandamiento, sería suficiente. Un día le preguntó un maestro de la ley a Jesús, Señor, ¿y de esos mandamientos cuál es el más importante? Y Jesús le dijo, amarás a Dios y amarás al prójimo. Ahí se resume todo. Esa
es la tarea de nosotros, hombres y mujeres en Colombia, amar y dejarnos amar. Pero le insisto, monseñor, no es una ironía que eso ocurra. Es una ironía, pero no podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir anunciando a Jesucristo y abrirle la puerta del corazón y de nuestras familias y de la sociedad al que es el Redentor de la humanidad. Monseñor, le da mil felicitaciones, que Dios lo siga iluminando y como es costumbre de parte nuestra, cuando entrevistamos a un sacerdote como usted, pedir para nuestros televidentes y para mí su bendición. Con mucho gusto, Yamid, que el Señor lo bendiga a usted y a toda su familia, su equipo de trabajo, bendiga a Colombia, nos dé la reconciliación, el verdadero amor y la paz. Amén. Gracias, monseñor. Y que ojalá se cumplan los 10 mandamientos. Así sea. Monseñor, muchas gracias. Buenas noches, Yamid. Y a ustedes, monseñor, y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.